Hola, buenos días, bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a continuar con la introducción a la electricidad para tercero de la ESO, y en este caso vamos a ver cómo se conectan los elementos. En general utilizaremos la resistencia como elemento único, porque como que trabajamos con corriente continua es la que utilizamos. Tenemos dos sistemas básicos de conexión. El primero es el sistema de conexión en serie. La conexión en serie son cuando los elementos, las resistencias, se conectan una a continuación de otra sin nada por medio. Sin nada quiere decir que solo se unen por un cable y no hay ni siquiera un posible nudo, o un nudo sería que aquí saliera otro cable hacia otro elemento que fuera pues otra resistencia o lo que sea, ¿vale? Cuando nos encontramos con este sistema, que también nos lo podemos encontrar de esta forma, es decir, no importa que el cable que los une esté curvado o esté como esté, la cuestión es que no haya nada por medio más que un cable, aunque aquí esto pueda incluso ponerse así un punto gordo que parezca que está conectado. Mientras no salga otra ramal hacia aquí, esto sería un sistema de conexión en serie, uno a continuación de otro. ¿De acuerdo? Se cumplen este tipo de circuitos que, para simplificarlos, nosotros podemos sustituir estas dos resistencias por una en la que la resistencia total, o la resistencia que llamamos equivalente, va a ser la suma de las dos resistencias. Es decir, la resistencia total será, en este caso, pues R1 más R2. Si hubiera 3, porque no quiere decir que solo pueda haber 2, y aquí hay otra a continuación y tampoco hay nada por medio, y a continuación seguiríamos sumando. Habría R2 más R3 más R4, ¿vale? Esto es lo básico de las conexiones en serie. Si analizamos las otras dos magnitudes, lo que es la intensidad y lo que es el voltaje, en este tipo de circuitos, por definición de intensidad, si lo recordáis de los vídeos anteriores, la intensidad era la cantidad de electrones que pasaban por un punto determinado en un tiempo determinado. Es decir, si nosotros nos fijamos en este punto de entrada, por aquí pasarán una cantidad de electrones determinado. Y como no tienen otro camino por el que ir, más que pasar por esta resistencia, por este mismo otro punto también pasarán los mismos electrones. Es decir, que la intensidad en este punto y la intensidad en este punto será la misma. Y estos, como no tienen otro camino por irse, por eso lo de que no se puede haber un ramal, todos los electrones tendrán que pasar también por esta. Eso quiere decir que la intensidad total, la que pasa por esta resistencia que sustituye a estas dos, va a ser igual a la intensidad que pasa por 1, que sería la intensidad que pasa por esta resistencia, igual a la intensidad 2, que será la misma que pasa por aquí. Es decir, que todas las intensidades, tanto la total como la de cualquiera de esas resistencias, van a tener el mismo valor, que es lógico porque todos los electrones que entran por aquí van a tener que salir por aquí. Todos los electrones que entran por aquí van a tener que salir por aquí cuando esta resistencia sustituya a estas dos. Eso tiene que quedar claro, y esto es muy importante porque esto es una de las características que tienen los circuitos en serie. Nos quedaría ver el voltaje. Y el voltaje, si os recordáis que decíamos que era el trabajo que extraía, en caso de ser un receptor, que convertía el receptor en otra energía. Entonces, entre este punto y este punto habrá V1 y habrá habido aquí una pérdida de tensión que será debido a el efecto de la resistencia 1. Y entre este punto y esto será V1. Entre ese punto y aquí será V2. Perdón. Que esto será V2. Y si os fijáis, lo que habrá perdido, la energía que habrá convertido esta,
y la energía que habrá convertido esta, el total de entre este punto y este punto, será la suma de los dos. Esa energía entre este punto y este punto es la energía que se pierde entre este punto y este punto cuando nosotros sustituimos estas dos por esta, y esto es lo que llamamos la tensión total, lo cual nos lleva a pensar que este sería el punto, imaginaros, este es el punto A, este es el punto B, y este es el punto C. Bueno, pues estos dos puntos representan el punto A y aquí se representaría el punto C. Es decir, cambiamos estas dos resistencias por esta. Su valor es este y aquí es la V total. Y esto nos lleva a que la V total, por tanto, va a ser la suma de las tensiones caídas, de las caídas de tensión, de diferencias de potencial, que en este caso serán perdidas, ¿no? En V1 y V2. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos que en un circuito en serie las resistencias se suman, las intensidades son las mismas y los voltajes se suman. El otro tipo de conexión básica es lo que llamamos los circuitos en paralelo. Los circuitos en paralelo son aquellos que se conectan los elementos por los dos lados, por los dos terminales. Es decir, están conectados a dos puntos comunes. Evidentemente, da igual que estén conectados de esta forma que puedan estar conectados de esta otra forma. Entendemos que todos los cables no tienen consumo y por lo tanto son como si fueran un punto. Es decir, esta resistencia R1 se conecta a R2 por este punto, aquí es evidente, ¿no? Y por este otro, como no hay nada por medio, más que un cable, también está unido por este lado. Por lo tanto, esto es lo mismo que esto. Está conectado por un lado y conectado por el otro. Esto es lo que se llama circuito en paralelo. El circuito en paralelo resulta que la resistencia equivalente, es decir, podemos quitarla y entre esos dos puntos, entre este punto A y este punto B, pondríamos, imaginaros que esto es el punto A y esto es el punto B. Bien, pues esto sería el punto A y esto sería el punto B. Este punto y este punto y esta resistencia sustituiría a estas dos resistencias, o a estas dos, que ya hemos dicho que es lo mismo. Esto sería A y esto sería B. En este tipo de resistencias, el valor de esta resistencia que las sustituye, el valor de la resistencia total o de la resistencia equivalente, pues se calcula sabiendo que la inversa de esa resistencia total es la suma de las inversas de las resistencias que componen el paralelo. Es decir, tenemos que calcular estas fracciones y luego darle la vuelta. En la calculadora sale más sencillo y utilizar esta fórmula, que es lo mismo, ¿eh? Es decir, la resistencia total, que es lo que realmente buscamos, es la inversa, ¿veis?, de la suma de las inversas de cada una de las resistencias que están en paralelo. ¿De acuerdo? Yo os recomiendo que para hacer los cálculos en la calculadora utilicéis esto. Este menos 1, hay calculadoras que lo ponen así, como menos 1, y otras que lo ponen como 1 partido por x, ¿vale? Entonces, nosotros lo calculamos, lo probaremos con las calculadoras para ver cómo lo podéis calcular para que sea fácil, ¿vale? Y con eso obtendríamos el valor de la resistencia equivalente, el valor de esta resistencia que sustituye a estas dos, con las que nosotros podemos simplificar los circuitos que veremos más adelante. Si analizamos, como hemos hecho antes, la tensión y la intensidad, pues podemos ver que en este caso, como están conectados en dos puntos, A y B, si nosotros tomamos en cuenta esa caída de tensión entre A y B, aquí, esta V,
que será la tensión que se pierde en esta, pero que va a ser igual a la que se pierde en esta, porque la tensión en A frente a la tensión en B va a ser la misma, porque son el mismo dos puntos. Por lo tanto, esto es V1, pero también es V2. Y si nosotros, esto es al final VAB, fijaros que aquí hemos dicho que esto es A y esto es B. Por lo tanto, aquí la V total también es VAB, es decir, que lo que tenemos es que las tensiones en los circuitos en paralelo, las tensiones son la misma. Es decir, V total va a ser igual a V1 y va a ser igual a V2. Es decir, va a caer la misma tensión en los dos elementos. Por contra, pensar que por A, un poquito antes de llegar al punto donde se conectan, va a pasar una cantidad de electrones, ¿vale? Van a venir por aquí unos electrones y esos electrones, una parte van a ir por R1 y otra parte va a ir por R2. ¿De acuerdo? Entonces, aquí habrá una I1 y por aquí pasará una I2, que será la intensidad que pasa por esa resistencia. Bien, si nosotros quitamos estas dos y ponemos solo esta, pues va a resultar que por la que evidentemente la intensidad que pase la vamos a llamar IT, ¿no? Vamos a llamarla IT, pues esa intensidad total va a ser la que pasa entre los puntos A y B, que va a ser la suma de todos los electrones que pasan por aquí, más los electrones que pasen por aquí. A B van a llegar los de los dos circuitos. Por lo tanto, nos va a quedar que I total va a ser igual a I1 más I2. ¿Vale? Van a ser los electrones que pasan por aquí más los que pasan por aquí. Esto es muy importante, tener claro cómo se comportan los circuitos en serie y cómo se comportan los circuitos en paralelo. Porque son los dos tipos de circuitos que tenemos, ¿vale? Y fijaros que es muy sencillo porque uno de los elementos son iguales. En el caso de serie son las intensidades las que son iguales, que lo tenéis que recordar porque teniendo claro lo que es la intensidad, que es el número de electrones, si no salen por aquí los mismos que entran por aquí, esto engordaría y eso no puede pasar, ¿vale? Porque los electrones tienen su masa y estos no crecen, esto se mantiene siempre igual, ¿vale? Y en paralelo lo que se mantiene es el voltaje, que es una diferencia de potencial. Es una diferencia de potencial porque es el potencial entre dos puntos determinados. Entonces la diferencia entre estos dos puntos da igual que sea viéndolo aquí, que viéndolo aquí, que viéndolo con lo que la sustituye. Por lo tanto, en paralelo las tensiones son iguales. Y el otro, el que no es igual, pues se suma. Entonces es muy fácil. Sí que hay que reconocer también cómo se hacen estas sumas. Esto lo vamos a trabajar, hacer algunos ejemplos en el siguiente vídeo y luego veremos cómo trabajamos con las otras magnitudes. Y por último, aunque no sea un tipo de circuito básico, porque es la unión de estos dos, tenemos lo que llamamos los circuitos mixtos. Los circuitos mixtos son combinaciones de elementos serie y paralelo y que, bueno, pues los vamos a trabajar pues aplicando las condiciones de serie y las condiciones de paralelo. Un ejemplo muy básico es este circuitito, estos elementos. Estos elementos, es muy fácil, hay unos que están en serie y otros que están en paralelo. En realidad, aquí lo que tenemos es que estos dos elementos lo vemos que están en paralelo, ¿vale? R1 y R3 no están en serie porque aquí tenemos un nudo, ¿de acuerdo? Y hemos dicho que para que estén en serie no puede haber nada en medio. Entonces aquí sí que hay. Aquí hay un cruce y ya los electrones que vienen por aquí, una parte, o sea, por aquí vienen unos y por aquí vendrán otros, por lo tanto ya no pasan los mismos electrones por eso y por lo tanto no están en serie,
¿vale? Esto sí que está en paralelo. Este conjunto sí que está en paralelo. Y entonces aquí tendríamos, esto lo podríamos sustituir, vamos a ver por ejemplo, lo podríamos sustituir aquí por una resistencia, la podemos llamar por ejemplo RP, ¿vale? Y esa RP, y aquí quedaría la otra resistencia, perdonad el dibujo, pero es que esto es esta resistencia que sería R3, ¿vale? Esta RP la podríamos calcular con esa fórmula, ¿vale? Porque están en paralelo. RP, R equivalente, R total 1, como la queráis llamar, da igual, esta es la que sustituye a estas dos, ¿vale? Y estas dos, esto, ahora sí que está en serie. Y esa R total será calculado con esa serie que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Podríamos decir que tenemos un circuito R1 paralelo con R2 y todo ello en serie con R3, ¿vale? Podríamos escribirlo de esta forma para tener claro cómo está esta conexión. Esto tenemos en paralelo y en serie, que sería sin nada por medio, ¿vale? Pero en serie lo que tenemos es el conjunto de estas dos. La resistencia equivalente de estas dos sí que está en serie, pero ninguna de ellas en particular, ¿vale? R1 y R3 no están en paralelo y R2 y R3 tampoco están, perdón, no están ni en paralelo ni están en serie. Y R2 y R3 tampoco, ¿vale? Por lo tanto, cuando tengamos un circuito mixto, lo que tendremos que ir buscando es parejas o tríos o elementos que estén en su forma, en su conexión básica. Y a partir de ahí, irlo simplificando para llegar a tener al final nuestra resistencia total equivalente de todo el circuito. Y eso es lo que haremos en el siguiente vídeo, en el que vamos a resolver algunos ejemplos. Y eso es todo por este vídeo tutorial. Nos vemos en el siguiente. Venga chicos, hasta luego.